buenas noches a cada uno de ustedes. Qué gusto saludarlas y saludarlos. Mi nombre es Brenda Argueta, Community Manager de Focus, y esta noche estaremos conversando con tres representantes de organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, con quienes analizaremos la situación que vive actualmente El Salvador bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de este año. Muy bien, gracias Brenda por darnos el paso y dar inicio a este Twitter Space en el que queremos hablar justamente sobre seguridad y derechos humanos. Y no es una fecha cualquiera la que tenemos el día de hoy. Precisamente el 26 de octubre en El Salvador se celebra el Día Nacional de la Persona Defensora de los Derechos Humanos, y también se están cumpliendo 7 meses desde la aprobación de un régimen de excepción que mantiene suspendidas garantías constitucionales en todo el país. Hay que recordar que hasta el 14 de octubre se registran 55.062 personas detenidas, lo que ha convertido a El Salvador, según organizaciones en derechos humanos, en el país con más personas privadas de libertad en el mundo. Hay reportados 80 casos de personas fallecidas durante su detención, según estas organizaciones, y el más reciente informe de Cristosal nos habla sobre violaciones a derechos humanos, que indica que durante este régimen persisten malos tratos a 7 meses, torturas y detenciones arbitrarias bajo la mirada complaciente de los poderes del Estado. Este patrón, ya advertido Cristosal, podría estar representando delitos de lesa humanidad, según la organización. Pero también tenemos el dato que un 75% de la población apoya este régimen de excepción, según la más reciente encuesta del IUDOC. Pero también, al mismo tiempo, más de la mitad expresa su descontento con la arbitrariedad en la aplicación de la ley. Por eso en Focus nos preguntábamos quién gana y quién pierde en este régimen de excepción. Y ha sido lo que nos ha motivado en esta fecha tan importante convocar a nuestros panelistas. Y doy paso y también bienvenida a Joana Ramírez, quien es la coordinadora del área de atención de víctimas del Servicio Social Pasionista. Joana, muchas gracias por atender esta invitación de Focus. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a ti también, Saúl. También saludo a Wilson Sandoval, quien es coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción, ALAC. Wilson, gracias. Un gusto, Saúl, y buenas noches a todos, todas. Gracias por la invitación. Y saludo también a David Morales, director de Justicia Transicional de Cristosal. David, qué gusto volvernos a encontrar virtualmente ahora. Igualmente, Saúl, gracias. Un saludo para todas las personas que se han incorporado a este espacio. David, ya lo decíamos en la introducción de este space y de alguna manera lo tenemos como una pregunta provocadora para romper el hielo de esta conversación que vamos a tener en los próximos minutos. Como toda decisión política, este régimen de excepción tiene ganadores y perdedores. ¿Quiénes son? Bien, voy a aprovechar la pregunta, Saúl. A mi modo de ver, el tema de seguridad, planteándolo en una formulación, seguridad versus derechos humanos, es un planteamiento muy tradicional de gobiernos en la región, que tratan de plantear una falacia, un antagonismo que no debería ser, ¿no? Que es la seguridad debe obtenerse sacrificando derechos humanos. Si nosotros respetamos, si un Estado respeta derechos humanos, tratan de encajar la noción de derechos humanos únicamente dentro del espectro de los derechos procesales de las personas a quienes se acusa de delitos, y por lo tanto la seguridad requiere de atropellar esos derechos. Supuesto antagonismo o contradicción entre seguridad versus derechos humanos ha sido un discurso autoritario típico de mucho tiempo en los países de la región, pero que en el caso de El Salvador, con particular énfasis, lo utilizó mucho el gobierno del presidente Flores, que lanzó el original manodurismo, y ahora pues el gobierno del presidente Bukele. Esta es una supuesta contradicción falsa, ¿verdad?
las políticas de seguridad más efectivas, las políticas de seguridad desde un enfoque humano, de seguridad ciudadana, democrática, se consideran exitosos y además incorporan el estándar de respeto a los derechos humanos. No debería existir esta contradicción. En una sociedad o en un Estado constitucional y democrático de derecho, el éxito de una política de seguridad supone el respeto de los derechos humanos. Si la estrategia, la política adoptada busca atropellar derechos humanos, pues estamos hablando que perdemos todos, ¿no? Pierde la sociedad, pierden las víctimas de violaciones a derechos humanos. La política suele ser también ineficiente, aunque genere espejismos de seguridad. Creo que en el escenario, en la coyuntura actual de El Salvador, tenemos la consolidación de un gobierno autoritario que ya prácticamente estableció rasgos dictatoriales y que ha destruido la división de poderes y los controles democráticos del ejercicio del poder. Hay un proyecto político del régimen del presidente Bukele de acumular poder, tener capacidad de violentar derechos humanos basado en la cooptación de las instituciones democráticas que ahora controla casi en su totalidad. En ese sentido, los únicos ganadores de ese escenario son quienes están acumulando poder y enriqueciéndose de esto, en un escenario que nos indica que estamos también en un momento de gran corrupción ante los retrocesos en la transparencia que el país está sufriendo. De tal manera que creo yo que aunque haya un espejismo de seguridad en un escenario aparentemente también de una paz mafiosa basada en una negociación del más alto nivel del gobierno con las cúpulas pandilleriles, aunque tengamos un espejismo de relativa tranquilidad como percepción en algunas comunidades, creo yo que el país entero está perdiendo. El grupo que se enriquece por corrupción, que acumula poder, es el único que puede resultar ganador en este escenario. De acuerdo, David, gracias por esa respuesta. Y destacamos dentro de esta intervención también el hecho de entender esto como una falsa contradicción, ¿no? Como usted mencionaba, entre seguridad y derechos humanos, y que en realidad más bien es ceder a la capacidad de hacer una política completa en materia de seguridad que lo respete. Quiero pasar con Joana, porque la sociedad parece simpatizar con este régimen de excepción, Joana, según lo que nos dice al menos el sondeo del UDOP reciente. Pero sí ponen alto, matizan, porque condenan esas capturas arbitrarias que no tienen una orden de detención judicial detrás. ¿Cómo explicas vos esta aparente paradoja entre este apoyo alto al régimen de excepción, pero a la vez tener, digamos, precaución sobre los mecanismos, los procedimientos que está implementando el gobierno? Bueno, recordemos que ante casos de graves violaciones a derechos humanos, existe un mensaje por parte de quienes realizan este tipo de acciones de una manera de disminuir, minimizar y atenuar las circunstancias o justificar de alguna manera ese tipo de situaciones. Esto lo hemos visto no solamente en el marco del régimen de excepción, como ya lo mencionaba David, sino también lo hemos visto en las distintas políticas de seguridad implementadas por los distintos gobiernos, donde las medidas que de alguna manera eran especiales o algunas medidas que han sido excepcionales se han vuelto parte de marcos normativos legales. Una de ellas ha sido todas las reformas legales que se implementaron, desde las medidas extraordinarias, ahora el régimen de excepción, en donde tuvimos distintas reformas legales que ampliaban los márgenes de detenciones, por ejemplo, y se estigmatiza y criminaliza a la población que haya estado en una condición de vulnerabilidad afectada por la presencia de estructuras criminales dentro de los territorios, con una falta de acceso incluso a servicios por parte del Estado.
Y una de las situaciones que ocurre en este contexto es que el Estado justifica y minimiza esas violaciones a derechos humanos a través de discursos que lo hemos visto, lo hemos visto con distintos funcionarios de ese gobierno al decir que las capturas, por ejemplo, hay un error casi del 1%, que se están reparando incluso estas detenciones porque están liberando a personas inocentes, sin establecer que hay una gran parte de la población que ha sido afectada por estas medidas implementadas con las detenciones arbitrarias, que está permeando a las comunidades, que está desestructurando el tejido social y que hay un mensaje también incluso de temor por parte de las comunidades y de las mismas víctimas hacia las instituciones del Estado. Por ejemplo, las víctimas del régimen de excepción o de graves violaciones a derechos humanos no solo tienen que vivir con la situación de violencia extrema que han vivido, sino también el tema de cómo el Estado, que debe de ser el ente regulador o el protector, está ejerciendo este tipo de violencia y lo justifica a través de estos mensajes que se da que es por el bien común, por el tema de la lucha contra las pandillas, pero que en realidad está afectando a gran parte de la población que ha vivido históricamente estas condiciones o estas situaciones de estigmatización y en donde las figuras de los cuerpos de seguridad han sido más fundamentadas en base a la represión y justamente el cometimiento de graves violaciones a derechos humanos que afecta principalmente a las juventudes, a las mujeres, a poblaciones invisibilizadas como las personas LGBTI. Hay una percepción dentro de las comunidades incluso que se están minimizando los hechos de violencia, pero aumentando las graves violaciones a derechos humanos, que muchos de los mecanismos de control que están ejerciendo las autoridades es justamente eso, invisibilizar, minimizar y justificar estos hechos de violencia para que el imaginario colectivo piense que estamos en una lucha de los malos y los buenos. Y por eso justificamos que haya detenciones siempre y cuando no sean, las personas sean inocentes, por ejemplo. Entonces, en las comunidades hay mucho temor, incluso de parte de las mismas víctimas, a expresarse ese temor, esa desconfianza o incluso hacia qué instituciones vamos a denunciar que se cometió una violación a derechos humanos cuando es el mismo Estado que está cometiendo este tipo de hechos en contra de la población. Sin duda, hay otra gran parte de la población que está viviendo los impactos diferenciados del régimen de excepción y otra parte de la población que considera que estas medidas, por los mensajes que se dan de manera masiva por los funcionarios de alto gobierno, que se debe de justificar este tipo de actuaciones, porque el tema de seguridad pública y el tema de seguridad y de protección a las víctimas ha sido un tema que ha sido olvidado y que se le ha dado un enfoque más punitivo y represivo en distintos gobiernos. Y este no es la excepción, pero lo vemos en su más amplio eh, ejercicio del poder nocivo para la población que está en esta condición, en una situación de desprotección total, en una situación que no solo ha afectado el tema de la detención, porque la persona detenida es el proveedor o la proveedora de ese grupo familiar, sino todo el tema de la estigmatización, de la criminalización, porque todas las personas detenidas en el marco del régimen de excepción son consideradas pandilleros, colaboradores y colaboradoras de estructuras de pandillas, y en donde muchas veces la población no tiene a qué instituciones acudir o existe mucho temor incluso por parte de las víctimas de denunciar y de reconocerse a sí mismos o a sí mismas como víctimas de estas situaciones. Joana, pero a pesar, digamos, de esto que has mencionado, que está ocurriendo en las comunidades, este temor que hay y desconfianza hacia la autoridad pública en materia de seguridad por estas capturas masivas, vemos estos números gruesos de apoyo, de respaldo a este régimen. Y me preguntaba si esto que mencionaba David, ¿no? Cuando decía, es falsa esta contradicción, eso de seguridad y derechos humanos. ¿No será que esto también se ve expresado en estos dos números que se contradicen, ¿no? Por un lado, una alto porcentaje de la población condenando esas detenciones arbitrarias, pero a la vez señalando una satisfacción por el régimen de excepción?
Claro, porque todo el tema de seguridad ha estado vinculado también incluso al aumento de penas, por ejemplo, a medidas de carácter más punitivas y a creer o considerar que hay mayor seguridad porque tenemos cuerpos de seguridad en los territorios y que existen cuerpos de seguridad especiales que están combatiendo a las estructuras criminales y que están minimizando el tema de la violencia. Pero hay otra parte de la población que está viviendo los impactos no solo de los abusos de autoridad, sino también la violencia estructural que continúa presente dentro de los territorios. Aún con el régimen de excepción, siguen habiendo desplazamientos, siguen habiendo desapariciones, sigue habiendo violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las juventudes. Pero, pero siempre con estos justificantes por parte del gobierno que es necesario tener cuerpos de seguridad, es necesario el aumento incluso de financiamiento para el ejercicio del control por medio de la presencia y la permanencia de las Fuerzas Armadas dentro de los territorios y de la policía. Claro, siempre hay una contradicción. ¿A quién le preguntas? También incluso si se siente más segura o no con estas políticas. Entonces, también si hay una percepción de seguridad, porque la gente también desconoce la realidad y lo que implica la implementación de estas políticas de corte punitivo y que afectan a gran parte de la población y que aún así desconocemos realmente lo que está ocurriendo dentro de los centros de detención y los impactos a largo plazo que van a tener las víctimas en sus proyectos de vida, pero también las consecuencias y los impactos emocionales de la salud que ocasionan las muertes, por ejemplo, o estas personas que están presentando problemas de afectación médicas crónicas por los periodos de detención a largo plazo. Muy bien, gracias Joana por esa respuesta. Quiero pasar con Wilson y también anuncio que en unos minutos abriremos la participación del resto para que puedan opinar y hacer sus preguntas también a nuestros panelistas. Wilson, en la más reciente audiencia sobre detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción convocada por la CIDH, el Estado salvadoreño no se presentó y queremos entender qué implica que el Estado salvadoreño sea ausente de una audiencia de estas características eh, a través del gobierno del presidente Bukele, que en definitiva es la presidencia, es el Ejecutivo a través de la Cancillería quien da la cara en este tipo de audiencias convocadas por este organismo regional. ¿Qué implica que el Estado salvadoreño no se presente a una audiencia de esta característica, Wilson? Muchas gracias, Saúl. Bueno, yo creo que tiene varias implicaciones más allá de los aspectos meramente legales. Creo que una de las principales es el hecho de que queda al descubierto de que hay una posición del Estado salvadoreño en la cual ha cerrado por completo cualquier posibilidad de diálogo alrededor del tema de la seguridad pública y no solo de diálogo frente a las organizaciones de la sociedad civil a nivel local, es decir, a nivel salvadoreño, sino también con todos aquellos organismos internacionales e incluso como lo es la CIDH, que en la narrativa instalada del Estado son organismos que se constituyen como enemigos, ¿no? O como organismos que se constituyen como precursores de una amenaza para el mismo Estado y las decisiones que toma. No es la primera vez que el Estado salvadoreño no asiste a las audiencias que se han sostenido con la CIDH. Hace algunos meses también se tuvo una relacionada con otras temáticas, tal vez no exactamente relativas con el tema de seguridad, y pues el Estado no se ha presentado, o las veces que se ha presentado, hace un par de meses tuvimos una sobre el tema de independencia judicial, se ha presentado de forma en la que pretende, con diversos argumentos y artilugios, poder justificar las decisiones que se han tomado a nivel de políticas públicas. Pero en esencia yo creo que lo que demuestra, por un lado, el Estado es la no disponibilidad de diálogo, ¿no? sobre la temática, independientemente quién sea el que esté enfrente o el interlocutor. En segundo lugar, creo que también plantea
hasta cierto punto qué es lo que considera el Estado salvadoreño con respecto al tema de los derechos humanos. Y en esencia, cuando te ausentas de un espacio tan importante, lo que el mensaje que puedes transmitir es que o no me interesa o no me importa o no quiero simple y sencillamente darle relevancia a este tema, ¿no? Y eso creo que también es un mensaje que entre líneas, por así decirlo, quiere instalar el Estado sin necesidad de expresarlo de forma tan abierta, ¿no? Y en tercer lugar, creo que también, aparte de este menosprecio, ¿no? Que aquí es donde creo que hay una combinación, hay un menosprecio tácito que se da cuando no se asiste a este tipo de espacios, pero también un menosprecio directo también a las obligaciones que el Estado salvadoreño ha adquirido en materia de derechos humanos. Y parte de esas obligaciones es, por ejemplo, respetar cada uno de los convenios que el Estado ha escrito, no ha suscrito en pro de defender distintos derechos. Entonces, si tú no te presentas precisamente ante un ente que es parte de este sistema interamericano de derechos humanos del cual tú has asumido obligaciones, también es un indicativo de que, pues, simple y sencillamente no tengo un interés en poder cumplir, ¿no? lo que he suscrito, lo que he acordado como Estado y que forma parte de la misma legislación, ¿no? Al haber sido suscrito por el Estado salvadoreño. Y ya para cerrar, creo que esta parte también manda un mensaje, ¿no? De tratar hasta cierto punto de, más bien no mensaje, sino que es una acción, creo yo, concreta, de no entrar en un espacio donde a todas luces el gobierno de la administración Bukele puede ser cuestionado, ¿no? Precisamente en algunas de las audiencias en las que hemos participado, por ejemplo, este tema de la audiencia sobre el tema de independencia judicial, la comisión pues cuestionó, ¿no? Las decisiones que ha estado tomando el Estado soberano en materia de independencia judicial. Y a ese cuestionamiento pues se vuelve público y como es sabido de muchos, ¿no? Lo que el Estado pretende o lo que más pretende es no verse cuestionado o atrapado o fiscalizado independientemente de donde venga pues esa fiscalización. Entonces creo que es una forma también de evitar hasta cierto punto que la comunidad internacional pueda fiscalizar qué es lo que está haciendo el Estado salvadoreño en materia de derechos humanos. Entonces, creo que por ahí van algunas de las consecuencias, algunas de las explicaciones del por qué el Estado no ha decidido. Y en concreto, pues que el Estado no se presente también tiene una consecuencia para la ciudadanía directamente, porque la ciudadanía en medio de este proceso, especialmente los inocentes, también tienen derecho a defenderse. Es decir, que estemos en régimen de excepción no implica que el ciudadano no tenga ciertas garantías para poder defenderse. Y uno de estos procedimientos, o por así decirlo, una de estas herramientas para poder defenderse, es que actores con la Comisión, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puedan revisar, ¿no? qué es lo que está pasando en materia de derechos humanos. Ahí se pierde esa oportunidad, porque el Estado no puede ser cuestionado en virtud de verificar qué es lo que está pasando en los centros penitenciarios, qué es lo que está pasando a nivel de detenciones, qué es lo que está pasando con los cuerpos de seguridad. Entonces también hay un bloqueo, ¿no? hacia la ciudadanía también cuando el Estado no se presenta como otra consecuencia práctica, por así decirlo. Este gobierno, Wilson, recientemente con el nombramiento de Raquel Caballero como Procuradora de Derechos Humanos nuevamente, la convoca a una reunión que es pública y en la que prácticamente le dice que espera que la Procuraduría de Derechos Humanos pueda hacer el trabajo de ir y verificar las condiciones por las cuales el gobierno de El Salvador es cuestionado en materia de derechos humanos en el marco de ese régimen de excepción. Ahora, sabemos la importancia que tiene una visita independiente para verificar las condiciones del Salvador en materia de derechos humanos en este régimen de excepción. La comisión ha demostrado su interés en venir. ¿Qué importancia tendría que la comisión venga y tenga una visita independiente a constatar estas condiciones, Wilson, en El Salvador? ¿Y qué resultados, digamos, podrían esperarse para el debate de esa visita al país? Mira, la visita, por ejemplo, a algunos centros penitenciarios las hizo incluso el ex procurador, ¿no? Apolonio Tovar. De hecho, hace un par de semanas solicitábamos desde la LAC este informe
que aún dejó el ex procurador, y la información pues fue denegada porque la han clasificado como información reservada, ¿no? Esto como un dato interesante, que de hecho es información que la titular ahora de Guevara bien podría levantarle la reserva, ¿no? Si quisiera como dar un paso hacia la transparencia de lo que ha estado pasando dentro de los centros penales. Eso como un pequeño paréntesis, ¿no? Para poder ampliar un poco la situación. Con respecto a la posible visita, no es la primera vez que la comisión en sus audiencias ha expresado el interés de poder visitar el país, no solo en este tema, sino que en otros temas también relacionados con libertad de expresión o con independencia judicial. Sin embargo, nunca hemos visto, al menos en las audiencias o posterior a estas, que el Estado exprese una postura positiva a que esta visita pueda realizarse, ¿no? De hecho, pues nunca han hecho un comentario, y esta misma tarde le preguntaban al vicepresidente Ulloa cuál sería la posición del Estado con respecto a esta visita, y pues la respuesta fue huir, ¿no? Nuevamente el vicepresidente huye y no da una respuesta a la prensa sobre este tema. Yo creo que en razón de esta señal, en razón de que el Estado nunca se ha pronunciado, claramente está de que no hay un interés, ¿verdad? Porque pueda existir una visita de la comisión al país o de autoridades similares, ¿no? De otros organismos similares. Y en ese sentido, si no existe una disposición, pues uno puede dejar entrever entonces de que si tú no quieres que alguien venga a verificar cuáles son las condiciones, por ejemplo, en materia de derechos humanos en el país, y especialmente lo que pueda estar pasando al interior de los centros penales, por ejemplo, es porque entonces, además de que no hay una disposición, hay algo que precisamente estás tratando, o puede presumirse estás tratando de ocultar, ¿no? Es decir, si tú estás haciendo todas las cosas conforme a ley, conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos, ¿por qué razón te rehusarías a que haya una visita? ¿Cuál es el problema de hacer público el informe del procurador Tovar? ¿Cuál es el problema de que de Guevara ahora, por ejemplo, levante la reserva del informe que hizo Tovar en el Apolonio en los centros penales? Son varias piezas que tú puedes armar y puedes decir, Bien. entonces algo aquí hay que parece que no está en orden, ¿no? Gracias, Wilson, por explicarnos al respecto. David, antes de hacer la pregunta, digamos, que tenemos prevista en esta siguiente ronda, quiero leerle un comentario que tenemos en este space de Arga, es su usuario. El usuario es @grisca y nos pregunta: ¿seguirán salvadoreños muriendo en penales sin poder hacer nada? Bien, es uno de las más graves expresiones de esta política, ¿no? Es una política de Estado para generar violaciones masivas a los derechos humanos a través del régimen de excepción. Una de las dimensiones más graves, obviamente, son las muertes arbitrarias dentro de los centros penales. En algunas se ha logrado obtener información que hacen evidente muertes violentas, muertes por uso de la violencia, probablemente por custodios o por otros internos bajo la tolerancia y la quiesencia de las autoridades. Y muchos otros casos son porque se les deja morir al no atender sus enfermedades ni proporcionárseles medicamentos. También es una forma de muerte arbitraria que reúne características de ejecuciones extralegales. Al tener un sistema cooptado, dijéramos, al ser una política de Estado de violación a derechos humanos, está siendo impulsada por el presidente y el gobierno, pero también por un fiscal general y sus fiscales delegados en materia del régimen, y también por jueces y juezas especializados de instrucción y por la Corte Suprema. Entonces, estos mecanismos de control no funcionan. Tenemos muchas dudas sobre la forma en que está trabajando el Instituto de Medicina Legal, que depende de la Corte, en la medida que hay investigaciones periodísticas que apuntan a que Medicina Legal podría estar también ocultando información sobre estas muertes.
y ya se mencionaba la falta de una PDH independiente, una Procuraduría de Derechos Humanos independiente. Las organizaciones de derechos humanos, sin embargo, estamos trabajando. O sea, estamos acompañando a la familia, estamos haciendo, por supuesto, denuncia pública, pero todas las gestiones posibles en los niveles operativos del nivel interno, en el nivel de las diferentes delegaciones departamentales de la Procuraduría, estamos exigiendo gestiones, estamos acompañando a nivel de los procesos judiciales, pero estamos activando la protección internacional. Desde Cristosal, desde que inició el régimen e identificamos la sistemática violación a derechos humanos, hemos activado los mecanismos especiales, los órganos convencionales de derechos humanos de las Naciones Unidas y, por supuesto, el sistema interamericano. Me parece que este tipo de lamentables actuaciones de la Cancillería y el Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana, en la cual se está mintiendo en informes, no se están presentando audiencias, pero ahora también se está bloqueando la visita de la Comisión Interamericana por parte del Estado, ni Argentina en dictadura, o ni El Salvador en el año 78 en represión y dictadura militar impidió la visita de la Comisión Interamericana en aquellos tiempos, ¿verdad? Creo yo que estas acciones, si bien el régimen del presidente Bukele se mantiene firme en seguir impulsando y cometiendo estos atropellos, sí hemos, creo, activado ya una alerta internacional que está llevando a que todos estos mecanismos internacionales exigen informes, exigen explicaciones, quieren visitar al país. Entonces creo que es una lucha difícil, pero sí, pues sabemos un sector de las organizaciones, de la sociedad, de las instancias internacionales y aún operadores dentro de las instituciones públicas de derechos humanos o del sistema judicial que están tratando de jugar un rol para prevenir que se sigan reproduciendo este tipo de violaciones. Así que esos procesos son los que debemos fortalecer. Hay un dato, David, que se ventila en el último informe elaborado por Cristosal sobre la situación de derechos humanos bajo el régimen de excepción. Y prácticamente Cristosal está indicando que a partir de este patrón de comportamiento, digamos, amparado por las mismas instituciones del Estado sobre las violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en centros penales, las detenciones arbitrarias, etcétera, el Estado salvadoreño ya estaría cometiendo delitos de lesa humanidad en el marco de este régimen de excepción. Quisiera que nos explique cómo argumenta Cristosal esta conclusión que es bastante contundente. Es decir, estamos ya tipificando delitos de lesa humanidad, lo que está ocurriendo en el marco de estos 7 meses de régimen de excepción. ¿Podría ampliarnos más sobre eso? En efecto, desde hace varios meses, Cristosal hemos lanzado a la comunidad internacional una alerta porque estos hechos que están ocurriendo en el marco del régimen de excepción están configurando ya un escenario de crímenes de lesa humanidad. La lesa humanidad está pues tipificada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es un estatuto del cual El Salvador es Estado parte desde el año 2015 y recoge precisamente el Estatuto de Roma, sistematiza toda una construcción alrededor de las obligaciones de los estados y este tipo de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra durante décadas. Si nosotros leemos el artículo 7 del Estatuto de Roma, encontramos los elementos que configuran los crímenes de lesa humanidad. Obviamente se refieren a crímenes gravísimos, entre ellos las muertes arbitrarias, las detenciones ilegales, la tortura, la desaparición forzada, entre otros. Menciono estos que se han estado produciendo, como demuestra nuestro informe y también el de las otras organizaciones, se han estado produciendo este tipo de graves crímenes por agentes del Estado durante el régimen de excepción. Pero también son producto, como establece el Estatuto de Roma, de una política de Estado decidida, ejecutada, supervisada y encubierta también
desde el más alto nivel del Estado. La impulsa el presidente, la presidencia de la República, la Asamblea Legislativa que aprueba el régimen, pero también otras reformas que están permitiendo o impulsando las violaciones a derechos humanos, reformas a las leyes penales, la ejecuta la Corte Suprema de Justicia y jueces y juezas especializadas y la Fiscalía. Ante la omisión de instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es una política de Estado. Está produciendo estos graves hechos. Está dirigida, sus características es que está dirigida hacia una población bastante definida. Es decir, es un ataque que está claramente definido a cierto tipo de población. La estadística de los casos que llevamos evidencia que, bueno, se está aplicando sobre personas de comunidades que sufren pobreza, que están en exclusión social, que viven o que se encuentran en zonas donde opera la pandilla. Por eso muchas de las víctimas ahora de estos abusos han sido también víctimas de las pandillas. Son ahora doblemente victimizadas por pandilla y Estado, y son personas jóvenes. El porcentaje mayor son personas entre 18 y 40 años. Entonces hay un estigma sobre cierto tipo de población que es atacada por esta política. Entonces, evidentemente se reúnen estos elementos de la lesa humanidad que el Estatuto de Roma señala. Entonces se está configurando este escenario en El Salvador y por eso son patrones de violaciones a derechos humanos que dolorosamente están repitiendo experiencias del pasado en el contexto del conflicto armado. Ahora, hay obviamente, toda esta institucionalidad internacional relacionada a la Corte Penal Internacional, y para que esto se active, pues obviamente se requiere la presentación del caso por otro Estado parte o por una actuación oficiosa del fiscal de la Corte Penal Internacional. Debemos recordar que en América Latina tenemos ahora un precedente relativamente reciente, que es el de Venezuela, en el cual oficiosamente el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió investigaciones preliminares contra Venezuela, a partir pues de las represiones a las manifestaciones en 2017, si mal no recuerdo el año, pero las investigaciones preliminares avanzan en el tema de las graves violaciones a derechos humanos en las cárceles de Venezuela. Entonces, bueno, se reúnen los elementos y por eso Cristosal ha lanzado esto que creemos tiene fundamento en el propio contenido del Estatuto de Roma. Gracias, David. Ya iremos volviendo a este punto. Yo quiero invitarles a participar a través de sus comentarios en el Space o también solicitando el micrófono. Vamos a hacer una ronda más antes de habilitar estas participaciones y que nuestros panelistas puedan responderlas. Quiero pasar contigo, Joana. David decía algo hace unos minutos. Decía que, bueno, ya está como bien configurada esta política de Estado dirigida a una población muy definida. Y hablaba también de esta idea de un estigma, ¿no? De una persecución particularmente a personas jóvenes, a poblaciones en condiciones vulnerables en el país. Pero tú, como coordinadora de atención a víctimas, ¿con qué perfil te encontrás cuando se llega a interponer una denuncia hacia el Servicio Social Pasionista o algún tipo de solicitud de apoyo? ¿Qué tipo de persona está llegando? ¿Cuáles son las características de esas personas que están llegando a solicitar apoyo a las organizaciones de sociedad civil, Joana? Bueno, ya lo mencionaban mis compañeros antecesores. Creo que estas políticas de seguridad pública de corte manodurista, en donde ha permanecido el tema de la estigmatización. Recordemos, por ejemplo, las políticas enfocadas a la mano dura, a la supermano dura, que estaban enfocadas en perfiles, por ejemplo, hacia las juventudes de comunidades altamente estigmatizadas. Y desde el 2014, desde el Observatorio de Derechos Humanos, Rufina Amaya, venimos documentando esas violaciones a derechos humanos que han estado presentes dentro de los distintos gobiernos, enfocadas justamente
en las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad y en donde, digamos, el enfoque o el eje central ha sido estos sectores poblacionales, las juventudes, que por la misma condición de ser esta población han sido afectadas por el tema de la estigmatización, de la criminalización, de la falta de acceso a oportunidades y a servicios estatales, en donde se les niega también el acompañamiento por ser víctimas de estructuras de pandillas, en donde ni siquiera tenemos un delito establecido, por ejemplo, en los casos en donde se intenta reclutar a niños, niñas y adolescentes para ser parte de las estructuras criminales. Entonces tenemos un sistema que se encuentra deficiente, pero que también no responde a las necesidades reales de la población dentro de los territorios. No solamente las juventudes están siendo afectadas por el tema del régimen de excepción, sino han habido otras poblaciones históricamente que han sido afectadas por la violencia, por situaciones de desigualdad y por la invisibilidad que ha existido por parte del Estado, en donde no se ha reconocido ni siquiera algunos derechos fundamentales, como por ejemplo la población LGBTIQ, que no cuenta con una ley de identidad y que dentro de los datos oficiales o los datos estadísticos tampoco tú puedes identificar, por ejemplo, casos de violencia en contra de mujeres trans, por ejemplo, mujeres lesbianas u hombres gay. Tú preguntas datos oficiales si es que te los entregan, porque también estamos en una crisis de acceso a la información, como ya lo mencionaba Wilson, hombres y mujeres, por ejemplo. Y en el caso también de las mujeres, en donde se invisibiliza este tipo de violencia. Y yo sí quiero resaltar este elemento. Los casos que nosotras atendemos son casos justamente donde las víctimas directas o, por ejemplo, las personas que están siendo detenidas de manera arbitraria, con uso excesivo de la fuerza, incluso hay algunos casos en donde se han señalado actos de tortura, por ejemplo, malos tratos, entre otros, son mujeres. Mujeres jóvenes, mujeres adultas mayores que están ejerciendo la tarea no solamente de la búsqueda de su familiar, porque básicamente las personas que están siendo detenidas en este régimen de excepción se encuentran desaparecidas porque no hay información dentro de las delegaciones, con centros penales, con la Procuraduría General de la República, con la Procuraduría de Derechos Humanos, y se desconoce realmente si están detenidos en los centros que se están, que están alegando que están o cuál es su condición real. Pero también hay esta población LGBTI que no tenía condiciones, por ejemplo, o no tenía centros de detención específicos para estar detenidas. Y ahora en ese régimen de excepción, las condiciones todavía siguen siendo más de invisibilizar este tipo de hechos y falta de acceso a la información. Eh, las mujeres también, aparte de estar en esta lucha constante, identificar dónde se encuentra su familiar y tratar de generar las condiciones mínimas para que su detención, para que la detención no genere tantos impactos, por ejemplo, hay mujeres que también han sido víctimas de violencia de género por parte de los cuerpos de seguridad, en donde alegan que han sido víctimas de malos tratos, de golpes, de lesiones, de amenazas, por ejemplo, intentos de violencia sexual en contra de ellas, y que a su misma no se reconocen ellas como víctimas de este hecho de violencia, porque siempre reconocen que tienen que estar al frente del cuidado, por ejemplo, de la persona detenida, y también al cuidado de su grupo familiar, y si hay niños, niñas y adolescentes, también ejercer estas tareas de cuidado. En la mayoría de los casos que hemos documentado, por ejemplo, podemos ver que han sido las mujeres que se encuentran realizando la tarea de búsqueda e identificación, pero también de tratar de garantizar la seguridad y la integridad de los miembros de sus grupos familiares. Solicitan acompañamiento psicológico en menor medida, porque todavía siguen pensando que su labor es responder y ser fuertes. Y esto es importante porque históricamente han sido las mujeres que se han encontrado en esta situación de la labor de defensa también, la labor de búsqueda, y que los servicios para la atención a mujeres han sido bastante limitados.
pero tenemos otra gran cantidad de poblaciones como las mujeres adultas mayores, por ejemplo, que tienen condiciones médicas crónicas por su edad, que también están realizando estas tareas, se vuelven también personas que tienen que buscar empleos porque la persona detenida era el proveedor de ese grupo familiar, personas LGBTI también que han sido detenidas, no con una justificación, sino más bien por el tema de su orientación sexual, por su expresión de género. Entonces, son personas de diversas comunidades, de zonas rurales, de zonas urbanas, en donde hay una alta presencia de estructuras criminales, pero también la presencia del Estado ha sido desde la criminalización, en donde las personas, en lugar de considerar que la policía o las fuerzas de seguridad están para protegerlas, más bien están con el temor de que esos cuerpos de seguridad estén dentro de los territorios. Hay distintas afectaciones y eso hay que evidenciarlo porque hay una situación más profunda que se debe de buscar mecanismos para visibilizar las situaciones de las condiciones psicosociales de las familiares de las víctimas, que al final se vuelven también víctimas directas del régimen de excepción, porque se enfrentan a una violencia institucional, se enfrentan a la estigmatización, a la discriminación también incluso de una sociedad que básicamente los ha juzgado, por ejemplo. Ahorita estamos en una situación en donde no hay una presunción de inocencia, sino más bien una presunción de responsabilidad, que todas las personas detenidas en el marco del régimen de excepción son responsables de una manera u otra. Y ese es el mensaje también que han dado los funcionarios del gobierno, pero también la permisibilidad que en muchas ocasiones puede existir por justificar que estas medidas son necesarias para minimizar los efectos de la violencia o como un mecanismo de control para la disminución de los hechos de violencia. Muy bien, gracias, Johanna, por tratar también de traer a colación elementos muy concretos sobre el perfil de estas personas que están acudiendo al apoyo de las organizaciones, y nos queda claro también el impacto que tiene a nivel de su forma de vida, de sus medios de vida más bien, e ingresos con estas detenciones arbitrarias. Quiero pasar a preguntar también a Wilson sobre un tema que ALAC ha venido dando un seguimiento muy constante alrededor de la presentación de los habeas corpus. Hasta el 28 de agosto se tiene un registro de 1.824 habeas corpus relacionados a personas que han estado detenidas de manera arbitraria en el marco de este régimen de excepción. Y se nos informaba también de manera pública que más del 80% de estos habeas corpus no han sido resueltos. Quería, Wilson, que nos explicaras por qué el habeas corpus cobra relevancia como un recurso en este contexto, y por qué representa una gravedad que tengamos este nivel de casos sin poder ser resueltos. Por supuesto, Saúl, lo voy a tratar de hacer como de la forma más sencilla posible y sin tecnicismos para que nos puedan comprender la audiencia. El habeas corpus primero hay que entenderlo como una solicitud de auxilio frente, en este caso, una restricción de mi libertad física, por así decirlo, que es un derecho dentro de la Constitución, ¿no? En este contexto, el habeas corpus cobra una alta relevancia en el sentido de que es como, por así decirlo, una de las últimas instancias que un ciudadano que ha sido detenido de forma arbitraria o ilegal puede utilizar para defenderse frente al Estado. Es decir, es un mecanismo que sirve para poder defenderse frente a los exabruptos o extremos indebidos que el Estado utiliza de forma represiva para poder, por ejemplo, detener a alguien de manera arbitraria. Junto a esto, lamentablemente se ha dado una narrativa, o al menos intentó instalarse una narrativa, especialmente en redes sociales y creo que en algunos medios de comunicación, de que los habeas corpus no tenían lugar dentro de un régimen de excepción, sino que con el régimen de excepción también quedaban suspendidos. Sin embargo, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde los años 80 ha sostenido desde que los habeas corpus siguen siendo una herramienta que subsiste en medio de los regímenes de excepción.
¿Por qué? Porque el ciudadano no puede quedarse sin ningún mecanismo de defensa, es decir, tú no le puedes anular absolutamente todos los mecanismos para poder defenderse frente al poder del Estado, debe tener algún mecanismo para hacerlo. Y precisamente eso es, en este caso, esta herramienta, ¿no?, que la Constitución da. Generalmente le corresponde a la Sala de lo Constitucional poder resolver los habeas corpus y como tú bien lo mencionabas, pues Saúl, hemos venido monitoreando, digamos que es el aporte que hemos tratado de dar desde la LAC en el contexto de régimen de excepción. ¿Por qué razón? Porque también el régimen de excepción debe estar sujeto a un escrutinio público y a la rendición de cuentas o a la transparencia de las decisiones que se toman en materia de política de seguridad. Y como tú bien decías, pues hemos identificado más de 1.800 habeas corpus que se han presentado entre marzo al 26 de agosto de este año. Estamos esperando la respuesta de la última prórroga que fue posterior al 26 de agosto, si no me equivoco, y que va al 26 de septiembre, espero no equivocarme con la fecha. Ya solicitamos esta información, aún no se nos ha proporcionado y bueno, prórroga tras prórroga hemos verificado cuáles han sido las decisiones que han tomado la Sala de lo Constitucional y las diferentes cámaras fuera de San Salvador y sí, nos hemos percatado que al final de cada prórroga y haciendo o conjuntando cada una de las prórrogas, pues más del 80% de las veces siempre la respuesta de la Corte ha sido de que los habeas corpus se encuentran en examen laminar, es decir, en otras palabras muy sencillas, reduciendo cualquier tecnicismo, que lo están analizando. Esto es preocupante porque quiere decir que si en 6 meses tú no has resuelto más del 80% de las solicitudes que han llegado o demandas de habeas corpus, bien te puedes cuestionar entonces a qué se están dedicando los magistrados de Cámara y Sala de lo Constitucional en este contexto. Cabe destacar que más de 1.400 de las solicitudes de habeas corpus han sido en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional y 250 han sido en la Cámara de la Primera Sección de Occidente. El resto lo puedes ver distribuidos en todo el territorio nacional. Es decir, la mayoría de los habeas corpus que no se han resuelto en este contexto están en la Sala de lo Constitucional, es decir, aquí en la capital, para darte un detalle interesante. Wilson, para poder entenderlo aún mejor de lo que nos has explicado, digamos, si se fallara a favor de la solicitud de este habeas corpus por parte de un solicitante, ¿qué efectos tendría esa resolución para una persona detenida y para el Estado y para el gobierno, específicamente para el Ejecutivo que ha detenido a esta persona o el resto de instituciones involucradas? Mira, lo que en un caso hipotético no favorable para alguien que ha sido detenido arbitrariamente, la respuesta que recibiría de, por ejemplo, de la Sala de lo Constitucional es un al lugar, ¿no? Es decir, que en este caso la autoridad que ha detenido a un ciudadano tiene que exhibir el, a la persona, ¿no?, o el cuerpo, como se diría en latino, derivado del concepto de habeas corpus. Esa sería como la consecuencia inmediata, exhibir a la persona y que ésta quedase en libertad a partir de la violación de su derecho a la restricción de libertad. Sin embargo, te soy sincero, Saúl, que solo tenemos identificado 18 al lugar en todos estos meses, es decir, el 1%. Y de hecho, los únicos al lugar que hemos identificado han sido fuera de la Sala de lo Constitucional, es decir, se han dado especialmente en la Cámara, en cámaras. No quiero entrar en detalle de las cámaras, aunque algunos medios lo han hecho, porque no quisiera afectar al menos el pequeño trabajo que están haciendo, pareciera algunos magistrados de algunas cámaras, que pareciera ser un tanto rescatable en medio de este contexto. Pero hay cámaras que sí, pareciera que sí han tenido o han cumplido pues un poco más a cabalidad y han decidido, por ejemplo, ordenar, ¿no?, que se exhiba a una persona. Ahora, en cuanto a la consecuencia legal, tal vez ahí David lo podría como ampliar un poquito más, pero en cuanto a la consecuencia política, sí me gustaría detenerme, y es que el hecho de que la Sala de lo Constitucional o el hecho de que las cámaras tuviesen a bien definir como al lugar una gran cantidad de habeas corpus, es decir, que se exhiban a las personas, esto podría implicar a nivel político, repito,
de que entonces hay detenciones que se han estado dando efectivamente de forma arbitraria y ilegal. Por esa razón es que consideramos a nivel hipotético, ¿no?, de que tanto la Sala de lo Constitucional como la mayoría de magistrados en las cámaras fuera de San Salvador prefieren mejor decir que están en examen laminar o estudiándose las solicitudes de habeas corpus, a decir que no, o a decir al lugar mucho menos, porque si se da al lugar sería ir en contradicción con la política pública de seguridad. Y Claro. no podemos evitar concluir hasta cierto punto de que aquí especialmente la Sala de lo Constitucional viene a ser o a jugar un rol que complementa la misma política. Es decir, hace un trabajo que viene a reforzar la política en sí, en lugar de actuar con independencia y precisamente verificar cada una de las solicitudes. De hecho, una cuestión que hemos identificado al leer algunas de las respuestas que se entregan a los ciudadanos es que prácticamente lo que están haciendo es un copy-paste de respuestas. Están estandarizando las respuestas. Pareciera que ni Sí, siquiera están entrando a conocerlas en detalle. eso, sin conocer entonces a detalle la solicitud. Ujú. Exactamente, exactamente. Y la mayoría de veces lo que responden es que por asuntos de mera legalidad no quieren o no quieren conocerlo, ¿no? Un asunto de mera Ya. legalidad que están asumiendo normalmente o que hemos visto, ¿verdad? En unas pequeñas muestras que hemos tenido, es que no quieren conocer de los arrestos que ha hecho la policía porque para ellos es un asunto de mera legalidad, por ejemplo. Y Ya. no entran a conocer sobre el detalle en sí de la restricción a la libertad física de la persona que se ha hecho, ¿no? Gracias, Wilson, por tu respuesta. Vamos a abrir ahora, antes de ir a una última ronda de preguntas. Clovis, entiendo que ha solicitado palabra. Emerson, Brenda, ¿me confirman si ya puede Clovis trasladar su consulta? Sí, ya he aprobado para que pueda hablar. No sé si puede Clovis abrir su micrófono. Creo que hay inconvenientes con el micrófono de Clovis, pero veo que Mariana también ha solicitado su micrófono. A ver, intenta, Mariana, trasladarnos su pregunta. Ya tienes el micrófono, Mariana. Muchas gracias, Saúl. Yo tengo dos preguntas para las personas que están ahora en este space, que admiro mucho la labor que están haciendo. Del lado de nosotros los medios, solo en informar a veces nos agotamos muchísimo. No me imagino lo que ustedes están pasando también, pero tengo dos preguntas bien puntuales. La primera, ¿cómo se está tratando el tema de la niñez que está quedando desamparada por estas capturas masivas y arbitrarias? Hemos tenido, por ejemplo, reportes de Cristosal de 12 niños de una sola familia que quedaron sin nadie porque mamás y papás detenidos, ¿verdad? Y así hemos conocido nosotras en Alaraca varios casos como estos, en los que los niños y las niñas quedan sin nadie por estas detenciones arbitrarias. Eso en primer lugar. Quisiera saber cómo ustedes lo están conociendo y cómo se está manejando. Por supuesto, datos oficiales no hay, ¿verdad? Tampoco sobre los menores y las menores de edad detenidos en estos operativos. Y luego, una segunda pregunta, ¿cómo ven ustedes el tema de la falsa legitimidad que se le quiere dar a todas estas violaciones a los derechos humanos amparados en el, entre comillas, apoyo popular? Que creo que se basa más en un tema de desconocimiento de derechos, manejar ese discurso de que los delincuentes no tienen derechos humanos, o que cuando un delincuente te viola tu derecho humano y ahí nadie dice nada. O sea, una gran manipulación y confusión de conceptos en los que aprovechan que gran parte de la población
desconoce también el marco de derechos humanos a quienes aplican y quiénes son, y que es el Estado quien los viola, ¿verdad? No otro ciudadano. Entonces, quisiera que me contestaran esas dos preguntas. Muchas gracias, Saúl. Gracias a ti, Mariana. Tienen abiertos sus micrófonos David, Wilson, Joana, quien quiera responder. Bueno, quizás para comenzar, tenemos una preocupación y creo que eso es compartido con las organizaciones, pero con las personas a nivel general, sobre la falta o la actuación o la pasividad que ha existido por parte del CONA y el ISNA en referencia a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que han sido impactadas por el régimen de excepción. No solamente por aquellos que han quedado en una situación de desprotección porque sus padres han sido detenidos, sino también por adolescentes que han sido detenidos en este contexto. Nosotras hemos registrado alrededor de 4 casos de adolescentes que han sido detenidos por el régimen de excepción y que 2 de ellos lamentablemente hasta ese momento han tenido sentencias condenatorias, en donde la familia ha demostrado que no existe ninguna participación de parte de estos adolescentes en estructuras criminales. En muchas ocasiones intentaron incluso presentar todos los arraigos necesarios, presentar incluso testimonios de personas que corroboren, por ejemplo, profesores y profesoras de los centros educativos en donde estaban los adolescentes, que corroboraran la información, que no existía ninguna participación, pero realmente no se está escuchando y no se está dejando ejercer el derecho legítimo a una defensa técnica real. Y es preocupante porque ya hemos pasado, ya estamos en el 7º mes del régimen de excepción, en donde vamos a comenzar a ver también sentencias condenatorias, suspensiones de audiencias, entre otra gran cantidad de violaciones a todo el debido proceso. También hemos documentado alrededor de 42 casos de niños que han quedado a cargos de otros familiares porque sus padres y sus madres han sido detenidos. En este contexto existe mucho riesgo, mucho temor también por parte de las familias que en algún momento también el sistema pueda institucionalizar a los menores. Porque ya han habido casos en donde no se ha logrado comprobar, por ejemplo, que los familiares con los que se encuentran los menores tienen las condiciones para poder sostenerlos. Y parecería que el CONA y el ISNA está básicamente haciendo procesos de investigación en contra de los grupos familiares en vez de corroborar y procurar un derecho que le corresponde a la niñez y a la adolescencia de estar en condiciones dignas en ese sentido. Entonces, sí hay una preocupación por un rol pasivo, pero también por un rol que básicamente está amparando, justificando estas violaciones a derechos humanos. Incluso hay reportes en donde adolescentes, después de salir de los centros de detención, han manifestado que han sido víctimas de tortura, de malos tratos, y en donde el mismo CONA y el ISNA pues ha establecido medidas, por ejemplo, que no les permite salir de sus zonas o que están en constante vigilancia también para que no reporten o para que no se denuncien este tipo de situaciones. Entonces, sí hay una condición de vulnerabilidad en contra de la niñez que está quedando en una situación de desprotección y donde no hay garantías para que puedan estar en mejores condiciones. Incluso la mayoría de casos, por ejemplo, que nosotras hemos acompañado también, la niñez ha sido afectada emocionalmente, físicamente, pero también está perdiendo su año escolar porque los padres o las personas o los cuidadores o cuidadoras no tienen la capacidad incluso de estar respondiendo y vigilando por la detención de su familiar y estar llevándolos a los centros educativos porque hay personas dentro de los grupos familiares incluso que han perdido sus empleos por encontrarse
en estas tareas de vigilancia también incluso. Entonces, sí es preocupante la actuación y la pasividad de las instituciones y los entes encargados de preservar el cuidado de la niñez y la adolescencia. David y Wilson, ¿quisieran complementar esta respuesta de Joana? Hola, sí, gracias por la pregunta. Saludos a Mariana, ¿no? Efectivamente, hemos identificado un impacto muy fuerte en los derechos de niños, niñas y adolescentes a partir del régimen, impacto familiar como los adolescentes que también han sido detenidos. Las propias reformas penales que acompañan, de las leyes penales que acompañan al régimen de excepción, incluso establecieron, en violación a la Convención de los Derechos del Niño, la aplicación de penas y de penas que que pueden aplicarse a adultos también para niños entre 12 años en adelante. Es decir, hay una abierta violación a derechos y violación a la Convención de los Derechos del Niño. Recordemos que la ley Lepina creó, bueno, ahora ha habido una reforma, pero que dijéramos en términos generales mantiene esta estructura. Se creó un sistema de protección a la niñez y que el Ministerio de Seguridad y Justicia ha sido parte de ese sistema de protección a la niñez, incluso ha integrado el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Y es el ministerio que obviamente está ejecutando la política de violaciones a derechos humanos que incluye violaciones a la niñez, de tal manera que hay una cooptación del Estado que impediría una intervención desde el Ejecutivo en protección de los derechos de la niñez, ¿no? Pero yo quisiera subrayar también la grave omisión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que también es encargada de velar por los derechos de la niñez y la adolescencia, y que ha jugado en el periodo del procurador Apolonio Tovar un rol de encubrimiento a todas las violaciones del régimen y de legitimación del régimen de excepción. Entonces es importante visibilizar, ¿no?, esta dimensión. También el tema de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Aprovecho de decirlo, nuestro último informe registra expresión o modalidades de violencia de género contra las mujeres gravísimas en su condición de privación de libertad, condiciones de tortura colectiva, ¿no?, con las mujeres que están detenidas, y también el impacto en las mujeres de las familias que han sufrido las detenciones, que cargan con el sostén económico de la familia, las visitas a las cárceles, la obtención de recursos para los kits, el cuidado familiar, etcétera, ¿no? Realmente son poblaciones que debemos visibilizar su victimización, que está implicando una tragedia muy grande. Ahora, sobre la legitimidad de esta política de violaciones a derechos humanos basado en la popularidad, pues es totalmente inaceptable, ¿no? El respeto y garantía de los derechos humanos son obligaciones fundamentales del Estado. Están consagradas en la Constitución y en todos los tratados internacionales de los cuales El Salvador ha estado parte, y en las leyes internas. Ni la popularidad, ni cualquier otra argumentación política como las votaciones o las mayorías, ¿no? Como ahora incluso es lamentable escuchar funcionarios y hasta al parecer titulares de la Procuraduría de Derechos Humanos diciendo que el pueblo ha hablado y que ahora esto justifica muchas cosas. No, es decir, el Estado no puede violentar derechos humanos. Y si los violenta, transgrede la ley e incluso pueden incurrir en delitos, ¿verdad? La popularidad puede ser entendible en la medida que nuestras comunidades han sufrido la violencia atroz de las pandillas.
los homicidios, las desapariciones, la violencia sexual, la extorsión, y en la medida que son comunidades muy victimizadas, obviamente existe una ansiedad de superar esta situación, y las políticas y los discursos y la publicidad de populismo punitivo que habla de guerra de pandillas y que pondrán fin al fenómeno, lo cual se puede cuestionar profundamente este manodurismo que hoy se llama guerra contra las pandillas, pero es básicamente el mismo esquema de estrategia. Han sido un fracaso en las últimas décadas y nada hace prever que ahora será distinto. Pero dijéramos, podríamos entender esto, pero ni la popularidad, ni los votos, ni los enfoques ideológicos, ni las manipulaciones populistas de los gobernantes, como los actuales en El Salvador, justifican ni permiten que el Estado abandone su actividad fundamental y se dedique a violentar los derechos humanos. Esto simplemente no es aceptable, no es constitucional, no es legal, y por eso gran cantidad o la gran mayoría de acciones que están cometiendo las autoridades violando derechos humanos también constituyen delitos. Las que están haciendo pues la sala de lo constitucional al prácticamente volver a funcionar el habeas corpus, los jueces y juezas que están ordenando detenciones sin prueba, los fiscales que la promueven, los policías que detienen o militares que detienen arbitrariamente. Hay un conjunto de delitos que se podrían estar cometiendo por parte de los agentes estatales y pues los hemos detallado y evidenciado también en nuestro informe como Cristosal. Saúl. Adelante, Wilson, sí. No, me gustaría como responder especialmente a la pregunta que hacía Mariano sobre el tema de la legitimidad y todo este elemento de la popularidad que sustenta en teoría las acciones que se realizan en diversas políticas públicas. No solo el tema de seguridad, sino que son muchas cosas, ¿no? Pero haciendo hincapié en el tema de seguridad, creo que hay dos cosas importantes. Una, ya hacía mención de esto, David, y es que en todo momento va a ser ilegal respetar derechos humanos. Incluso cuando pareciera de que el irrespeto mismo pareciera ser sustentado por la población. Hay un caso bien interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue el caso, si no mal recuerdo y estoy en lo correcto, Herman versus Uruguay. Fue un caso precisamente donde después de la dictadura uruguaya, donde hubo diferentes desaparecidos, torturas, asesinatos, etc., Uruguay había decidido pues no enjuiciar estos actos, basado en el hecho de que en 2 ocasiones la gente en Uruguay, la población había votado por, no recuerdo la ley exactamente, pero era una ley equivalente a la ley de amnistía. Entonces el Estado uruguayo decía, bueno, no lo vamos a enjuiciar no solo porque no es ley, porque es ley, sino porque también la gente nos respalda. La gente dice, los uruguayos dicen ley de amnistía, avalaban la ley de amnistía, por así decirlo. Pero la Corte Interamericana le indica al Estado uruguayo de que el hecho de que la misma población popularmente esté avalando, por ejemplo, una ley de este tipo, no es suficiente justificación para ir en detrimento de los derechos humanos y mucho menos para ir en detrimento de las mismas constituciones de los países. Y tanto en la Constitución salvadoreña como en los acuerdos que ha suscrito El Salvador, hay toda una gama de derechos humanos que garantizan diferentes aspectos, como el derecho a poder defenderse frente a un juez, el derecho a tener un juicio imparcial, ¿no? Garantías procesales entre estas. Entonces, aunque sea popular, aunque sea tan bueno, porque pareciera ser tan bueno entre comillas, el Estado debe cumplir compromisos tanto con el derecho internacional como con la Constitución misma. Entonces, bajo ese sentido, de perspectiva jurídica, por así decirlo, no es fundamento, no puede ser absolutamente o algo absoluto que porque la gente lo avala lo vamos a hacer de esa forma. O sea, si lo hacemos de esa forma, corremos el riesgo de que si un día todo eso nos ocurre aquí, que es correcto entonces manejar ebrios,
porque todos popularmente decimos que sí, que hay que hacerlo porque Juan es ebrio y porque todos concordamos que hay que hacerlo, no vamos a hacerlo por eso, pues. O sea, es decir, no sé si me voy a entender con este ejemplo. Hay límites, ¿no? A la lógica, y precisamente parte de esos límites, los parámetros son los derechos humanos. No podemos omitir también recordar, Saúl, que muchas veces la historia nos ha enseñado que lo que parece o lo que es popular o lo que es bonito no siempre está del lado correcto, ¿no? Si nos veamos al fascismo en Italia con Mussolini y veamos al nazismo en Alemania con Hitler, ¿le apoyaban qué? ¿El 90% de la población? ¿El 97% de la población? Sí, lo apoyaban. ¿Cuál fue la consecuencia final de eso? Pues todos conocemos cuál fue la consecuencia de este tipo de hitos históricos que iban precisamente también en detrimento de la violación de derechos humanos. Es decir, como repito, no siempre que sea popular significa que la cosa vaya por buen camino o vaya a tener buenas consecuencias. Y ya para cerrar, sobre con esto vuelvo la palabra, Sí. Hay un tema de narrativas, creo yo, un tema de narrativas que el Estado salvadoreño ha sido sumamente hábil en poder montar. Y claro, esas narrativas se nutren también del descontento, del enojo y la falta de esfuerzos que el mismo Estado en algún momento tuvo de poder resolver de la manera más adecuada el tema de la violencia en el país, que obedece precisamente a cuestiones estructurales, pues el tema del desempleo, el tema de la pobreza, el tema de la desintegración familiar, etcétera. Como nunca se le dio tratamiento, al final la bomba explotó. Y esa cuestión, la administración Bukele ha sido sumamente inteligente en aprovecharla y nos ha llevado, nos ha forzado a esa cuestión entonces de la falsa dicotomía que decía en su momento David, ¿no? De que el tema de seguridad versus, por ejemplo, mis derechos humanos. Entonces hay que reconocer que el Estado salvadoreño es sumamente hábil en eso y claro, se nutre entonces de todo este descontento. Y ahí es donde es sumamente importante cómo de alguna u otra forma se hace un esfuerzo para que la ciudadanía finalmente pueda comprender cuáles son sus derechos dentro de la sociedad, porque si no los termina de comprender, no va a defender precisamente un habeas corpus. ¿Por qué? Porque al final del día a la gente no le interesa si llevan habeas corpus o no, los derechos en la Constitución y las garantías procesales. Lo que la gente quiere al final de este día es comer. Y si comer implica pasarse llevando lo que sea a tu alrededor o violando derechos humanos, pues la gente lo va a avalar dentro de esa falsa dicotomía y de esa narrativa. Entonces ahí como sumamente importante reconocer también algunos de los elementos históricos que nos han arrastrado hasta este punto de poder generar o desarrollar esa dicotomía, esas narrativas que se nutren de cuestiones también negativas como el odio, la revancha. Es decir, hace un tiempo escuchaba un comentario que decía, bueno, ¿y por qué no metemos a todos los mareros en el penal? Pues los rociamos de gasolina y les tiramos un fósforo, porque la gente piensa que con eso va a terminar el problema, cuando todos ya hemos visto o hemos evidenciado que eso no termina con el problema, porque a la base del problema hay todo, como decía en su momento, toda una serie de problemas estructurales que Sí. lo van nutriendo. De acuerdo, Wilson, gracias por tu respuesta. Habíamos dicho que teníamos una ronda más, pero esto lo vamos a omitir. Roberto ha pedido también la palabra y por también respeto al tiempo de nuestros panelistas, es decir, es un día laboral, ya son las 9:23, vamos a tener esa intervención de Roberto. Respondemos y vamos a ir cerrando posteriormente a esto. A quienes por cuestión de tiempo no pudimos habilitar micrófono, les pedimos que puedan dejarnos sus comentarios en la cajita de preguntas. Roberto, adelante. Hola, buenas noches. Gracias, Saúl, por el espacio. Yo tengo tres preguntas bien concretas. Primero, bueno, antes de todo, agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo en sus instituciones con respecto a la defensa de los derechos humanos. Es súper necesario en este momento. Mi primera pregunta tiene que ver con documentar las liberaciones que se están haciendo, si se está documentando en sus instituciones, las liberaciones que se están haciendo de noche o de madrugada en los centros penales donde no les avisan ni siquiera a sus familiares que les están sacando a su familiar que no debe nada, que se ha comprobado que lo arrestaron
y no se le comprobó absolutamente nada. Y esto tiene mucha relación con la segunda pregunta, que tiene que ver con también documentar lo de las fosas que se están descubriendo, que están enterrando a la gente que se les está muriendo dentro de los centros penales, y a través de los medios nos estamos dando cuenta que han enterrado gente que nunca se les demostró absolutamente nada del por qué los metieron presos. Y lo tercero tiene que ver con si realmente se está evidenciando que ya van casi 80 muertos a manos del Estado, y que el Estado lo que acaba de hacer, y nos dimos cuenta este día, fue archivar el proceso de investigación de estas muertes en el interior de los centros penales. Esto es súper grave y sería bueno documentarlo, porque esto da la pauta para lo que estaban hablando al principio, lo que decía David Morales con respecto a los crímenes de lesa humanidad, lo que decía Wilson con respecto a que él no garantiza el hecho de ser popular, de violar esto de los derechos humanos. Y es las tres preguntas que yo les tenía para que me respondan. Muchísimas gracias por la oportunidad, Saúl. Gracias, Roberto. Adelante, David, Joana, Wilson. Bueno, gracias a Roberto por sus preguntas. Bueno, las organizaciones estamos recibiendo denuncias y dentro de nuestra limitada capacidad instalada, acompañando a las personas que han denunciado estas graves violaciones a derechos humanos. Por supuesto, nuestra estadística en el caso de Cristosal, cerca de 3.000 personas que las han sufrido, representa muestras, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Este acompañamiento implica obviamente la documentación, la recolección de evidencia. Sin embargo, por el momento, obviamente hay limitaciones impuestas por el Estado. Ya Wilson se refirió a esto y es ampliamente conocido, ¿no? El derecho de acceso a la información está prácticamente desmantelado en El Salvador. Y por eso el Instituto de Acceso a la Información fue una de las primeras instituciones cooptadas por el poder político en la gestión del actual régimen de gobierno, pero sí estamos haciendo lo posible. Ahora es importante el tema de las muertes. Es uno de los temas que más se está ocultando, en la medida de que si bien ha sido establecido por las organizaciones de derechos humanos y ya hay investigaciones periodísticas independientes que han sido muy categóricas, ¿no?, en sus hallazgos, en el sentido de que hay información sobre muertes violentas. En nuestro caso, en ocasiones incluso hemos podido ver fotografías o testimonios de familias que solo obtienen información de las funerarias, no del Estado. Hay que decirlo, el Estado ni siquiera notifica las muertes a los familiares, que hacen evidenciar tortura y graves lesiones en las personas que han muerto. Y luego la prensa nacional ha establecido esta práctica de colocarlos en fosas comunes, probablemente con el objeto de consumar la desaparición y evitar el señalamiento de la muerte arbitraria. Es también parte de la política violatoria de derechos humanos. Es como ocurría en el conflicto armado. El poder de Estado que ejecuta las violaciones a derechos humanos también tiene el poder suficiente para tratar de destruir y ocultar la evidencia de sus delitos, la evidencia de sus violaciones a derechos humanos. Y por eso han hecho lo posible por ocultar la evidencia en relación a estas muertes. Sin embargo, justamente esta lección de los casos del conflicto armado nos arroja que con el paso del tiempo es posible reconstruir esto. Y que en un escenario de retorno del Estado de Derecho a El Salvador sería posible realizar investigaciones. Las organizaciones de derechos humanos, por supuesto, haremos lo posible y los elementos que obtengamos lo pondremos a disposición de los organismos internacionales. Pero debemos recordar que el deber del Estado no es solo no cometer las violaciones, sino que en caso que éstas se cometan, investigarlas.
Entonces, las omisiones, aunque destruyan pruebas, las omisiones van a ser también evidenciadas en algún momento. Si era un deber de la Fiscalía investigar y no lo hizo, o cerró o archivó ilegalmente el expediente, si hay forenses que han intervenido y deliberadamente han alterado las conclusiones de sus reconocimientos o sus autopsias, si se han presentado denuncias que no han sido tramitadas, inclusive de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que me gustaría aclarar que Cristosal hemos confirmado que el personal técnico de la Procuraduría trata de hacer su trabajo, y al menos en la gestión anterior ha sido la titularidad la que pues prácticamente omitió ejercer su deber de procesar y usar sus facultades con esos resultados. Entonces, el deber del Estado de investigar es otra dimensión de las obligaciones que será claramente evidenciada en caso de que estas investigaciones sean bloqueadas. Esperamos que más pronto que tarde esto se pueda establecer, no solo en instancias internacionales, sino en tribunales nacionales, cuando podamos haber restablecido una situación democrática en El Salvador, por supuesto. Gracias, David, por su respuesta. Joana, adelante. Sí, quizás para comentar brevemente, pues desde las organizaciones, como ya lo mencionaba David, venimos documentando los casos a partir de la implementación del régimen de excepción. La semana recién pasada, algunas organizaciones presentamos una muestra de los casos que han sido atendidos, alrededor de 4.071 casos. Entre estos, no solamente se documenta el tema de la detención, sino todos estos otros elementos, por ejemplo, la situación legal de las personas, si se han realizado o no se han realizado audiencias, en algunos casos en las que hay desplazamiento forzado, violencia de género, entre otros elementos. Pero es importante también hacer énfasis en que estas personas que están siendo puestas en libertad tienen mucho temor a hablar, tienen mucho temor a denunciar porque ya han sido procesadas injustamente, porque no han tenido las garantías del debido proceso. Y aquí es donde es sumamente importante y un reto bastante fuerte también para el trabajo de las organizaciones, el abordaje psicosocial y el acompañamiento a las víctimas. Muchas de ellas en algún momento nos han manifestado que quisieran denunciar, pero que en este momento lo que quieren es estar con sus familias, retomar en la medida de lo posible sus proyectos de vida o la vida como la tenían anteriormente a esta situación. Y a eso me refería también con los impactos que van más a largo plazo en las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. El abordaje legal es sumamente importante porque esto implica también el que se puedan presentar casos ante organismos internacionales, pero también está la parte humana que debe de ser tratada, que debe de ser acompañada para generar las condiciones y para generar en las víctimas que puedan hablar y denunciar sobre este tipo de hechos. No es fácil para una víctima de la violencia y sobre todo aquellas víctimas de la violencia estatal poder hacerlo, porque ante qué instancia se hace, cómo se hace cuando ha sido el Estado mismo que te ha estigmatizado, que te ha criminalizado y que estas situaciones dejan secuelas a largo plazo, afectaciones emocionales, afectaciones en los proyectos de vida, afectaciones familiares, incluso hay personas que han tenido que emigrar, que han tenido que desplazarse por miedo a ser detenidas o por miedo a que otro familiar sea detenido en el marco del régimen de excepción. Entonces, es importante también desde el abordaje que podamos hacer las organizaciones, hacer estos acompañamientos psicosociales que permitan a las víctimas reconocerse como sujetas de derecho y por lo tanto generar las capacidades para que puedan denunciar en algún momento específico. Se hace y se intenta hacer una labor no solo de registrar, sino también acompañar estos procesos para que las víctimas puedan retomar sus proyectos de vida.
sigue siendo lamentable la actuación del Estado, sigue siendo lamentable la ocultación de las circunstancias en las cuales fallecieron las personas, las circunstancias por las que fueron detenidas y las víctimas de graves violaciones a derechos humanos lo que buscan también es la verdad y la justicia. ¿Por qué me ocurrió esto a mí? ¿Por qué no tuve las garantías que debería de haberme generado el Estado para tener un debido proceso? ¿Por qué no se evitó incluso que yo fuera víctima de este hecho? Esas son muchas de las preguntas también que rodean a las víctimas. Y no podemos seguir hablando solo de números o solo de datos estadísticos, sino también de las historias de vida y de esos proyectos de vida que se han visto cambiados incluso por esas dinámicas del ejercicio del poder. El régimen de excepción va a dejar una secuela muy profunda de manera individual, pero también de manera colectiva, y eso lo vemos en las comunidades donde hay temor incluso a denunciar, a hablar, a participar en procesos formativos o en procesos sobre conocimiento de derechos humanos, porque el mensaje ha permeado tanto en estos espacios comunitarios en donde hay mucho temor a denunciar, a visibilizar. Entonces, el trabajo no solamente de informar, sino también de acompañar, es un trabajo colectivo que se puede hacer desde el trabajo de las organizaciones, pero también desde los medios de comunicación que han sido un aliado estratégico también para visibilizar estas realidades donde las víctimas no saben a dónde acudir, no saben qué hacer y existe un temor y un riesgo permanente y constante a ser detenidas y si no, a padecer las consecuencias del régimen de excepción que pueden ser diversas. Gracias, Joana. Wilson. Bueno, Saúl, yo creo que tanto Joana como David han respondido a parte de las preguntas que hacía la audiencia. Yo quisiera solo complementar un aspecto y nosotros, por ejemplo, desde la LAC, pues como te decía hace un momento, el aporte que hemos tratado de hacer es el seguimiento a través del acceso a la información pública de las decisiones que se toman, especialmente desde el órgano judicial, especialmente desde la Sala de lo Constitucional en este caso. Hemos recibido algunos casos lamentables, especialmente del occidente del país, departamentos como Huachapán, en donde llegan usuarios a la LAC que nos dicen que pues así literalmente han tenido que vender su vaca precisamente para poder pagarle a un abogado que le ha prometido, le ha dicho que va a sacar a su familiar de la Bartolina. Incluso hemos identificado como el mismo gremio de abogados, ¿no? Hasta cierto punto se ha tratado de aprovechar de algunas circunstancias, de las circunstancias que está pasando, y hay toda una serie de cuestiones complicadas frente al tema del régimen de excepción, como este tipo de casos, o casos que nos han llegado, que nos han dicho, bueno, he tenido que vender el lote o mi solar para poder pagar de alguna forma para que puedan salir mis hijos. Entonces hay toda una serie de casos, de ejemplos, casos y al final o ir llevando, por ejemplo, las estadísticas. Es importante que hay que retomar con algunas experiencias, ¿no? Que por ejemplo, se vieron en el Cono Sur, especialmente en las dictaduras como Argentina o Chile. Por ejemplo, Chile, en los años de Pinochet, se registraron más de 5.000 solicitudes de habeas corpus resueltas al lugar para los... Wilson, estamos teniendo problemas con tu conexión, al parecer. ¿Nos escuchas? Pero años después, esa estadística precisamente es la... A lo que iba finalmente con toda esa estadística que te decía en el Cono Sur,
es que es importante seguir registrando, lo que nos va a permitir hasta cierto punto que la gente pueda tener acceso a la justicia es seguir registrando, es seguir observando y es seguir dejando detalle de lo que está pasando en materia de violaciones de derechos humanos. Por eso la importancia del trabajo de la sociedad civil organizada. Con eso cerraría, Saúl. Muchas gracias. Gracias Wilson, y a David y a Joana también por su tiempo en participar de este espacio de diálogo, de debate abierto sobre estos puntos, y más en un día como hoy, ¿no? Como lo decíamos al inicio, un día en que se conmemora la labor de la defensora y defensor de derechos humanos en El Salvador. Eh, Han dicho ustedes algo muy importante en estos minutos, al señalar que no se puede legitimar bajo ninguna circunstancia ni excepción violaciones a los derechos humanos, y nos parece muy oportuno en Focus recordarlo un día como hoy a través de este espacio. Gracias nuevamente por su tiempo, y también a quienes han participado con sus preguntas y han estado escuchando atentamente esta discusión. Y también aprovecho para agradecer a Emerson y a Brenda por la organización del espacio. De nuestra parte no nos queda más que agradecerles y darles una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches.